Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. En los últimos meses, a raíz de la nueva escalada en el conflicto palestino-israelí, la cuestión del sionismo ha vuelto a coger importancia y no son pocos los que están explicando tanto la línea política como la ideológica del sionismo para comprender mejor las acciones del gobierno de Israel. En este mismo canal hemos dedicado ya más de 10 vídeos al sionismo porque creemos que es sumamente importante que la gente no asocie el rechazo a las acciones que está cometiendo el gobierno de Israel a los judíos en general, sino que entienda que todo lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza y en Cisjordania, y lo que lleva haciendo durante décadas, tiene que ver con el sionismo y no tanto con el judaísmo o con los judíos en concreto. Por eso mismo queremos explicar los fundamentos políticos e ideológicos e incluso históricos del sionismo. Hay que criticar el sionismo. Eso está clarísimo, pero hay que criticarlo como lo que es. Una ideología nacionalista, chauvinista y que ha hecho prácticas imperialistas y colonialistas en Palestina. De modo que en este vídeo en concreto quiero hacer una réplica marxista al sionismo para que entendáis cuáles son las críticas históricas que hacen los marxistas al sionismo. Así que vamos con el vídeo. Esto es Replaneta. ¡Comenzamos! El sionismo hay que entenderlo en su contexto histórico, porque, como ya lo hemos dicho en este canal, el sionismo no ha existido siempre en la comunidad judía. Apareció en un momento muy concreto y determinado, y tuvo ciertas influencias de su época. Hasta el siglo XIX, el judaísmo era simplemente una religión, incluso había unos valores culturales y unas tradiciones, pero los judíos formaban una comunidad religiosa más desperdigada por todo el mundo. Y es cierto que históricamente ha existido un recelo de los europeos, de los cristianos, de los católicos, hacia los judíos. Pero no tanto como una identidad nacional, no tanto como un pueblo judío, sino más bien por su condición religiosa, ya que los judíos, por ejemplo, rechazan a Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios. Y eso, lógicamente, en distintos estados católicos o de mayoría cristiana, pues mucha gracia no hace. Pero también hay una razón material, y es que la razón material reside en que los judíos han practicado el comercio e incluso han destacado en el mundo de las finanzas, y eso ha contribuido a la percepción de asociar a los judíos con el capitalismo, con el capital y sobre todo con la usurería. En los últimos siglos sí era bastante común culpar a los judíos de las distintas crisis que padecían los países capitalistas de Occidente. Y a esto, sumándole el auge de las ideas nacionalistas étnicas, que además empujaron a una reafirmación de manera reaccionaria de los ciudadanos para con el Estado-nación, esto generaba que la gente viera a los judíos como elementos extraños, ajenos a los estados-nación, concretamente a los estados europeos. Los recelos históricos de estos países para con los judíos tenían unas consecuencias. Por ejemplo, la vida aislada que llevaban a cabo los judíos a causa de las discriminaciones que les hizo vivir, por ejemplo, en guetos, o persecuciones, como por ejemplo los famosos pogromos, que todo esto, entendiéndolo en su generalidad, acabó generando un caldo de cultivo idóneo dentro de las comunidades judías para que surgiera un nuevo pensamiento. Y ese pensamiento efectivamente fue el sionismo. En su origen, el sionismo era más bien un pensamiento defensista, en el sentido que los sionistas argumentaban que los judíos nunca podrían ser integrados o asimilados en las distintas sociedades civiles de Europa o de Norteamérica,
por la existencia de un supuesto antisemitismo innato de los no judíos y que ellos, los sionistas y en general el pueblo judío, debían trabajar por crear su propio Estado. Solamente con su propio Estado podrían poner fin a esa persecución histórica que ha sufrido los judíos a lo largo de la historia, ¿no? Pero claro, defender la idea de que los judíos necesitaban un Estado necesita una razón material, necesita argumentos objetivos, porque las razones que acabaron dando los sionistas no eran muy diferentes a las razones que daban los nacionalistas. Bien, y es totalmente cierto que el sionismo acababa bebiendo de esos movimientos nacionalistas, pero a su manera y adaptando a las particularidades propias de los judíos. Hay que entender una cosa. Cada modo de producción siempre ha constado de un respectivo estado. Me explico. Esclavismo, ciudades-estados. Feudalismo, estados feudales. Capitalismo, estados-nación. Y todo esto hay que entenderlo bajo el materialismo histórico. Hay que analizarlo de manera materialista, porque la constitución de este tipo de estados tiene mucho que ver con el desarrollo de la circulación mercantil en esos modos de producción concretos. Bien, de modo que, entendiendo que en la fase capitalista el Estado-nación es la forma estatal predominante o típica, los sionistas que buscaban un Estado judío pasaron a defender la existencia de una nación judía. Si tú has de constituir un Estado-nación y argumentas que necesitas un Estado para protegerte, tienes que justificar si eres o no una nación. Y en eso se empezaron a aventurarse los sionistas. Para defender la existencia de la nación judía, los sionistas alteraron el carácter total de las comunidades religiosas judías. Esto es, dejaron de ser meras comunidades religiosas, unidas también por ciertos valores culturales e incluso tradiciones, para ser comunidades nacionales, una comunidad nacional, con una identidad nacional. Esto es, un pueblo exiliado durante 2000 años y desperdigado por distintos países del mundo. Esa fue la alteración que hicieron los sionistas para con las comunidades judías para justificar la existencia de una nación. Los sionistas sobre todo defendieron la diferenciación de los judíos de los no judíos y sobre todo justificaron que los no judíos tenían un antisemitismo innato y para eso se agarraban al desarrollo histórico. Pero eso no es cierto. Los que no somos judíos no tenemos un antisemitismo innato. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el judío, pero sí con el sionista, como parte de una estructura imperialista y por haber llevado a cabo prácticas colonialistas. Pero con el judío, como como un ente particular, como un religioso. No. En todo caso, criticaremos la religión, como criticamos el cristianismo o el islam. Pero no tenemos absolutamente nada contra el judío en concreto. Pero sí con el sionista, porque no es lo mismo el judío y el sionista, y por eso mismo existen judíos antisionistas. Y, lógicamente, los sionistas, que en su inicio, Theodor Herzl y toda esta gente, no eran más bien creyentes. O sea, ellos agarraron una retórica religiosa para justificar el sionismo. Pero ellos no eran practicantes de dicha religión. Bien, y sobre todo para unir a la comunidad judía, porque si lo pensamos bien, a los judíos no hay otra cosa que les una que el propio judaísmo, una cultura, unos valores culturales y unas tradiciones, no hay otra cosa que les una, porque no son una raza, no son una etnia, no son una nación, pero sí hay una religión que los une. Y aprovecharon esa retórica mesiánica religiosa para unirlos y justificar el sionismo. Por eso mismo, los sionistas explotaron la idea de regresar a Sion o a la tierra prometida por Dios. Es cierto, por ejemplo, que en los ritos y oraciones judíos, pues se habla de regresar a Sion.
o concretamente se dice el año próximo en Jerusalén. Pero esto no era un objetivo real, sino más bien es una especie de mantra, es un rito religioso que se repite en distintas oraciones judías. Pero estos lo quisieron materializar, ponerlo en práctica. ¿Bajo qué argumento? De que eran perseguidos, de la existencia de un antisemitismo innato en los no judíos. Pero los sionistas pasaron por alto, o omitieron, mejor dicho, 3 cosas. 1. Los judíos no son descendientes de aquellos judíos que fueron expulsados por los romanos. Es que es imposible trazar una línea genética biológica que determine que los judíos de hoy, y mucho menos los israelíes de hoy, sean los descendientes de aquellos judíos. Es prácticamente imposible. Y mucho menos se puede demostrar una particularidad racial o una pureza racial judía que diferencia al judío del no judío. Si uno abraza la religión judía, se convierte automáticamente en judío. Entonces, ¿qué diferencia a un judío de un no judío, étnicamente hablando? Nada, absolutamente nada. Lo que diferencia a un judío de un no judío es que el judío ha asimilado una cosmovisión religiosa, tiene una tradición muy concreta, incluso una cultura concreta, incluso una lengua. Pero ya está. No se puede ir a los israelíes, que eso es otra cosa. Los israelíes y los israelitas no son lo mismo. Que mucha gente que confunde estos conceptos. Y el sionismo se ha aprovechado de esa confusión de conceptos para poder hacer su totum revolutum y presentar una ideología que, de base, ya es falsa. 2. Lo que realmente ha unido a los judíos históricamente es precisamente la religión judía. Tener en común una misma religión, unas tradiciones. Pero es que la práctica de una misma religión no produce una identidad nacional propia, sino una identidad religiosa, cultural y tradicional propia. Como dice Joaquín Boyo Muró en su libro El sionismo, una forma de imperialismo, y lo voy a citar tal cual, el sionismo confunde deliberadamente el concepto de pueblo, que tiene un contenido político, con el de fieles de una confesión religiosa que lo tiene estrictamente religioso. Y 3. Una gran mayoría de los judíos que se unieron al movimiento sionista no eran semitas, y mucho menos descendientes de aquellos judíos de Judea o de los israelitas, que ya he dicho que no es lo mismo que israelí, sino que los judíos, mejor dicho, los israelíes, la mayoría de ellos son judíos conversos, askenazíes, sefardíes y demás, la mayoría de ellos askenazíes, jázaros conversos. Pero es que, además, esto se puede ver en la doble nacionalidad que tienen muchos de ellos. Y esto, no solamente la doble nacionalidad, sino el verdadero apellido de muchos de ellos. Por ejemplo, el propio Netanyahu es Milejkowski, y es de origen polaco. Bien, entonces, si la gran mayoría de los judeo-israelíes, los colonos israelíes, son judíos conversos, ¿cómo se puede hablar de una particularidad nacional judía? ¿Cómo se puede hablar de una identidad nacional judía? Yo mañana no soy eslavo por el mero hecho de sentirme ruso, bielorruso, ucraniano, por abrazar la religión ortodoxa o por rusificar mis apellidos. Puedo ser ruso si me dan la nacionalidad rusa, pero jamás seré étnicamente eslavo. Por eso mismo, aunque los israelíes exploten el antisemitismo y dejen entrever que ellos son los descendientes de aquellos semitas, de los israelitas y de aquellos judíos de Judea, no lo son, porque son occidentales conversos. Y ahí se cae toda la particularidad judía, porque no se diferencia absolutamente nada de un no judío. Netanyahu no se diferencia de un polaco corriente. Y si se diferencia, solamente se diferencia porque Netanyahu pues puede abrazar la religión judía y un polaco la religión católica. Y ya está. Pero étnicamente no hay ninguna diferencia entre uno y el otro. Y de la misma manera, los sionistas viciaron la creación de los estados-nación, puesto que
Estas formas estatales predominantes en el modo de producción capitalista no tienen por qué erigirse sobre una comunidad religiosa. A ver, es cierto que ciertas comunidades religiosas han tenido mayor peso en la constitución de un Estado-nación. Voy a poner el ejemplo de España. El Estado-nación español, la comunidad religiosa que tuvo mucha importancia en la creación del actual Estado-nación español fue la comunidad cristiana, católica si se quiere ser más concreto, y no tanto, por ejemplo, el Islam. Y me diréis, pero si los musulmanes estuvieron siglos en la península ibérica, sí, y fue la religión predominante en Al-Ándalus. Pero Al-Ándalus era un estado feudal y no es el estado-nación actual, porque son distintos. Eso es lo que hay que entender, que los israelíes no pueden ir a 3000 antes de Cristo para justificar la existencia de una nación, porque las naciones políticas, los estados-nación que nosotros vemos hoy en día, son productos recientes y sobre todo van ligados al capitalismo. Por eso es anacrónico irse a antes de Cristo para justificar la existencia de una nación. Bien, entonces, en el caso de España, como os he dicho, el Islam tuvo peso en Al-Ándalus, pero no tuvo peso en la creación del Estado-nación español como el que conocemos hoy. El que tuvo peso fueron los cristianos y en la creación de esa nación política. Y a lo largo de la historia, con distintos estados-nación, dentro se han quedado agrupados distintas comunidades religiosas, distintas etnias y conforman un estado-nación. Porque al menos los comunistas no defendemos un estado racial o un estado étnico. Defendemos una nación política como producto de un desarrollo histórico en un territorio concreto. Pero dentro pueden quedar ciertas minorías nacionales o religiosas y tienen todo el derecho a exigir el respeto. Y ya está. Pero no se puede entender de la manera que hacen los sionistas. ¿Bien? Erigiendo un Estado-nación, Israel, bajo premisas religiosas y argumentos anacrónicos o ahistóricos. Además, los estados-nación que antes desarrollaron el capitalismo, antes abrazaron las ideas del laicismo y de la secularización. Pero claro, si para los sionistas los judíos constituyen una comunidad nacional, una nación dispersada por todo el mundo, pese a que la comunidad judía no cumple ni una sola condición para ser nación, es más, no tienen en sí ni territorio propio, bien, según ellos tienen el derecho a constituir un Estado, porque son una nación. Y además, eso viene reforzado por la persecución histórica antisemita que han sufrido y la discriminación que han sufrido, y que su mayor representación o el punto álgido es el Holocausto. Y claro, con ese argumento defensista imprimen un carácter de nación oprimida al pueblo judío, cuando no son una nación oprimida, no son un pueblo y no tienen derecho a constar de un Estado. Bien, resumiendo, la táctica o la trampa, mejor dicho, sionista se ha basado en convertir la comunidad religiosa judía en una comunidad nacional, en una nación. Y como nación, supuestamente tiene derecho a constituir de un Estado. Bien, además, ellos aseguran ser descendientes de aquellos judíos que fueron expulsados de la tierra prometida. Y eso lo podéis ver en muchísimos influencers sionistas que dicen: nosotros fuimos expulsados de esta tierra. Tú no, porque eres un converso. Y eres o hispano o occidental, y la mayoría de ellos askenazíes. Pero tú no eres descendiente de aquellos. Me atrevería a decir que si se hace un árbol genealógico de esa persona, ni se acercará a esos que fueron expulsados por los romanos de aquellas tierras. Bien, además también al subrayar la persecución antisemita que sufrieron, por ejemplo, el Imperio Ruso con los pogromos, pues imprimen un carácter de nación oprimida al pueblo judío. Y de esta manera, pues cala el mensaje no solamente entre los judíos, sino que en la población general. Bien, y sobre todo, el argumento base que llegó a convencer a muchos judíos fue la idea de regresar a Sion, porque eso
que al fin y al cabo la religión judía es lo que ha unido a los judíos históricamente, pese a vivir en distintos países, esa idea que se repite en ciertas oraciones y ritos religiosos, pues al intentar llevarlo a la práctica, es literalmente prometer el cielo en la tierra a los judíos y un escape, una vía de escape a esas persecuciones que han sufrido. Bien, entonces, dicho todo esto, hay que hacer las críticas marxistas pertinentes. Si se repasa las críticas que se nos hacen los comunistas a los marxistas en cuanto a la cuestión judía, nos vamos a dar cuenta que los enemigos del comunismo no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los sionistas y sus seguidores nos tachan de antisemitas. Pero, por ejemplo, históricamente los nazis y los fascistas pues nos han tachado de judíos, de projudíos, y además no solamente eso, sino que han fusionado, ¿no?, el comunismo con el judaísmo, dando pie, por ejemplo, al famoso judeo-bolchevismo. Bien, y esto es paradójico, porque un comunista no puede ser antijudío y a la vez projudío. Y esto demuestra que estos enemigos del comunismo ni siquiera se ponen de acuerdo para hacer las críticas pertinentes. Y si uno es projudío y a la vez es antijudío, es que no es ni una cosa ni la otra. Y eso es lo que a mí realmente me da mucha gracia, ¿no? Pero esto deriva del nulo entendimiento que tienen estos elementos acerca del análisis marxista, por un lado del sionismo y por otro lado del judaísmo. Bien, los comunistas, o al menos la gran mayoría de los comunistas que han analizado la cuestión palestina, rechaza el sionismo por ser una ideología chauvinista imbuida por ideas imperialistas y que ha practicado un colonialismo de ocupación en tierras palestinas. Bien, porque claro, todos estos aspectos del imperialismo y del colonialismo son los rasgos más atroces del capitalismo. Pero no solamente podemos quedarnos ahí, porque eso simplemente es la fachada. Hay que ir a la raíz del problema. Y los comunistas rechazamos el sionismo porque rechazamos la premisa de que la comunidad judía represente una comunidad nacional, sino que la entendemos como una comunidad religiosa como cualquier otra y, como tal, tiene todo el derecho del mundo a vivir en cualquier país del mundo como cualquier otro religioso. Estamos a favor de la integración de los judíos en las distintas sociedades civiles, aunque incluso sea capitalista. Tienen el derecho a vivir en un país capitalista los judíos. No tienen por qué constituir su propio Estado. Lo que hay que hacer realmente es combatir contra esas manifestaciones antisemitas, contra esa persecución antijudío. Y que no vuelva a aflorar nuevas ideologías sumamente antisemitas como es el nazismo. Eso es lo que hay que combatir. Y no buscar una vía de escape, una fórmula rápida, que es la creación de un Estado, vaya, en una tierra en la que ya hay nativos. ¿Qué hacemos con los nativos? Los expulsamos o los matamos, que es lo que ha venido haciendo Israel históricamente con el pueblo palestino. El sionismo, hasta la Segunda Guerra Mundial, no era la línea de pensamiento dominante dentro de las comunidades judías, pero es que ni siquiera en Estados Unidos. Ni siquiera en Estados Unidos, que hoy es su tutor, es su papaíto. Bien, hasta entonces, la idea predominante entre las comunidades judías era el integracionismo, la necesidad de que los judíos debían formar parte de las distintas sociedades civiles democrático-burguesas con plenos derechos, exigiendo respeto a sus particularidades, a sus tradiciones y a ciertos valores que tienen, y a cultura también. A mí me parece muy normal eso, y creo que no es ningún escándalo exigir eso, es más, creo que es el camino correcto por el que deberían trabajar la mayoría de los judíos en distintos países del mundo. Y esto se puede ver, por ejemplo, que el integracionismo era la idea dominante dentro de las comunidades judías cuando el antisemitismo se hizo insoportable, por ejemplo, en el Imperio Ruso. La mayoría de los judíos, ¿a dónde emigraban? No emigraban a Palestina. Los sionistas, pero es que eran una minoría. La mayoría de los judíos emigraban a países más tolerantes con ellos, a países más avanzados capitalistamente hablando, sobre todo a Estados Unidos. Y esto es la prueba material de la nula influencia del sionismo entre los judíos hasta la Segunda Guerra Mundial, sobre todo después y con el Holocausto también. Bien, los sionistas rechazaron completamente abordar el tema del antisemitismo. El mismo Theodor Herzl
En sus diarios escribió lo siguiente y os lo voy a leer tal cual. Sobre todo, reconozco la inutilidad de los esfuerzos por combatir el antisemitismo. Y esto no es nada descabellado, porque para ellos la integración de los judíos es imposible debido a la diferencia existente entre no judíos y su antisemitismo innato y los judíos. De modo que, ¿qué deben hacer los judíos? Regresar a Sion, regresar a la tierra prometida. Eso es lo que deberían de hacer según los sionistas. Pero es que esto no responde a la pregunta de ¿qué hacer con el antisemitismo? ¿Qué hacer con ideologías sumamente reaccionarias y antijudías que incluso llegaron a masacrar a muchos judíos? ¿Qué hacemos con esas ideas, con esa ideología? Porque el sionismo no responde a eso. Responde, nosotros tenemos que ir a la tierra prometida, constituir nuestro propio Estado, nuestras fuerzas armadas, y así nos defenderemos del antisemitismo. Y los judíos que no quieren ir a un tercer país a colonizar, ¿qué? Ese es el problema. Y la única solución que planteaban a ese hecho los sionistas era regresar a Sion, regresar a la tierra prometida. Y dejaban de lado el eliminar, suprimir el antisemitismo y el antijudaísmo. Contrariando a la solución sionista de huir del problema del antisemitismo y no erradicarlo, hay dos soluciones históricas. Uno, apostar por el integracionismo. Esto es que los judíos formen parte de las sociedades civiles democrático-burguesas, exigiendo respeto a sus particularidades religiosas, culturales y sus tradiciones. Y dos, que es la solución revolucionaria, apostar por la lucha de clases. Integrar de una manera revolucionaria a los judíos, que los judíos participen junto al resto de la clase trabajadora en la revolución y, codo con codo junto con sus camaradas, acaben con los aspectos legislativos que discriminen a los judíos o que combatan el antisemitismo, como se hizo en la Revolución de Octubre, cuando los bolcheviques hicieron esfuerzos muy grandes para que ciertos cabreos, ciertas oleadas de antisemitismo no afloraran, no fueran a más. Y eso es realmente lo que hay que hacer. Y los judíos comunistas, por ejemplo, en Rusia lo tuvieron muy claro. Lo que había que ir era a la raíz del problema que generaba el antisemitismo. En el caso de Rusia, por ejemplo, las ideas zaristas o prozaristas. Y por eso mismo había que derrocar el zarismo, había que erigir a la clase trabajadora rusa como clase nacional. Y los judíos, formando parte de la clase trabajadora rusa, debían participar junto con el resto de los rusos en la revolución y generar la base material, la base social adecuada para que no se diese esa discriminación antisemita. Pero es que ahí tenéis la respuesta a qué hacer con el antisemitismo. El sionismo no respondía a eso. Y ya habéis escuchado lo que opinaba Theodor Herzl sobre el qué hacer con el antisemitismo. Y esto es muy importante, porque supuestamente el sionismo, como os he dicho antes, nace partiendo de unos argumentos defensistas. Tenemos que protegernos del antisemitismo, de las persecuciones antijudías como los pogromos. Por ende, tenemos que constar de un Estado judío, porque supuestamente el integrarnos en la sociedad no es una solución real. Eso es lo que dicen los sionistas, pero a la hora de la verdad dejan de lado la cuestión del antisemitismo, no le dan una respuesta real y mucho menos revolucionaria a qué hacer con el antisemitismo, cómo combatirlo. Bien, pero si lo pensamos bien, que el sionismo no tratara la cuestión del antisemitismo, pese que teóricamente les preocupara y supusiera uno de los argumentos para constar de un Estado para defenderse, esto valida ciertas tesis antisemitas. Tranquilos, me voy a explicar porque ya sé que algunos os vais a llevar las manos a la cabeza. Ahora me explico. Existen algunos puntos teóricos que unen el antisemitismo con el sionismo, que enlazan el antisemitismo con el sionismo. Y os voy a dar algunas pruebas de ello y luego saquéis vuestras propias conclusiones. Tanto el sionismo como el antisemitismo, cada uno a su manera, bien, subrayo, cada uno a su manera, defienden la idea de que los judíos nunca pueden ser integrados en los países en los que viven. Por un lado,
Los antisemitas los consideran elementos extraños al Estado-nación, por ende no pueden integrarse, son ciudadanos de segunda o literalmente no son ni ciudadanos, y por otro lado, los sionistas consideraban a los judíos distintos a los no judíos y, debido a la existencia del antisemitismo innato en los no judíos, los judíos nunca podrán integrarse. ¿Por qué? Porque sufrirán la persecución antijudía. Vemos que son distintos análisis, distinta cosmovisión, distinta interpretación, pero misma premisa, misma conclusión. No, los judíos no pueden integrarse. Ese es el problema. Porque los comunistas, entendiendo que la mayoría de los judíos son judíos trabajadores, luego, lógicamente, hay una élite financiera judía, lógicamente, bien, como lo hay no judía, pero a los comunistas nos da igual ese 1%, nos da igual. Lo que nos importa son los trabajadores. Y nosotros abogamos porque los trabajadores judíos se integren de manera revolucionaria. Eso es nuestra solución. El sionismo no da una respuesta a eso. Luego, otro de los puntos en los que converge el sionismo con el antisemitismo. Los enemigos de los antisemitas y los enemigos de los sionistas son los mismos. Los integracionistas. Si lo pensamos bien, a los antisemitas no les interesa que los judíos formen parte de sus países, de modo que hicieron todo lo posible para evitar la integración, incluso exterminarlos. Pero claro, hay que tener en cuenta quiénes eran los que abogaban por que los judíos no tengan que ir a Palestina, sino que convivir, integrarse en las sociedades civiles, los judíos no sionistas. De modo que, ¿quiénes son los enemigos de los antisemitas? Los judíos integracionistas. Y, a su vez, a los sionistas no les interesaba a los integracionistas porque anulaba, minimizaba su propio objetivo de formar un Estado judío. Porque si los integracionistas, repito, defienden integrarse allí donde estén, eso anula la idea de la creación de un Estado judío. Por eso mismo, como ya dice el ya citado Joaquín Boyo Muro, cualquier debilitamiento del antisemitismo se considera una posibilidad de asimilación y de pérdida de identidad judía. En realidad, la asimilación, y esto es absolutamente coherente con el pensamiento sionista, se considera como la principal amenaza para una comunidad judía en la actualidad. Y otro punto en el que convergen es que con lo que acabo de exponer, no es nada extraño que si repasamos la historia oculta del sionismo, que ya dediqué un vídeo a la historia oculta del sionismo, nos daremos cuenta que los mismos sionistas entendieron que los reaccionarios antisemitas les hacían un gran favor, porque el triunfo del antisemitismo era la afirmación de su ideario, era la afirmación de que los judíos no pueden integrarse. Por ende, era la derrota del integracionismo. De ahí que los sionistas, desde que se erigió como un movimiento político, como la Organización Sionista Mundial, hablaran con las autoridades zaristas sumamente antisemitas, hablaran, por ejemplo, con los fascistas italianos, como lo hizo Weizmann, o llegaran a acuerdos con los nazis como el acuerdo de Jabará. Bien, y esto no lo hacían porque los sionistas fueran antisemitas o porque los sionistas fueran fascistas o nazis. No, era un win-to-win. O sea, a ellos les beneficiaba en el sentido de que si existía un antisemitismo, validaba su tesis de hay que crear un Estado judío en Palestina para defendernos. Y era la derrota del integracionismo. Entonces ellos se beneficiaban de esa manera. Pero a su vez, los antisemitas se beneficiaban en el sentido de que si los sionistas tienen fuerza y su idea es que los judíos no se integren sino que se vayan, a mí también me beneficia. Era un win-to-win en toda regla. Por eso mismo, todos estos acuerdos históricos y relaciones históricas con los sectores antisemitas más reaccionarios es totalmente normal. Lo raro es que esto no lo entiendan los sionistas de hoy. Bueno, muchos sionistas, las élites sí lo saben,
Pero los que ignoran todo esto son la gente que sigue ahora mismo, literalmente por moda, el sionismo. Porque no entiende lo que pasa en Palestina y solamente se han quedado con lo que pasó el 7 de octubre, omitiendo que este conflicto es histórico. Y entonces todo esto lo omiten, y cuando ve alguien como yo que tuiteo o subo algún vídeo hablando de las relaciones oscuras del sionismo con el nazismo, pues me llaman antisemita. Cuando realmente se ve, y ya lo he explicado en este vídeo, que los que no dan una respuesta al antisemitismo son los propios sionistas, es más, se beneficiaron del antisemitismo. Ese es el problema, ese es el problema. Es verdad que ya con la construcción del Estado de Israel, después intentaron crear distintos comités internacionales y demás para que no hubiera un nuevo auge del antisemitismo y demás, pero todo era folclore, todo era simbolismo. Y es verdad que los estados democrático-burgueses capitalistas también aplicaron leyes en contra del antisemitismo, en contra de la reivindicación del nazismo o de la negación del holocausto y demás, pero puro simbolismo, porque a la hora de la verdad, el sionismo se ha beneficiado del antisemitismo. Y ese es el problema, que no le dan una respuesta. Y yo ya he explicado cuál es la solución revolucionaria, que es que los judíos, la clase trabajadora judía, no tiene por qué irse a otro país, sino que tienen que ser aceptados allí donde estén. Y tienen que coger su patria allí donde estén. De la misma manera que si yo mañana emigro a Alemania, mi misión ya no es tomar el poder político en España, sino que lo es tomar el poder político en Alemania. Bien. Y para terminar, tengo que decir que aparte de la crítica al sionismo, los comunistas también hemos criticado el judaísmo. Pero no al judío en particular, hemos criticado la religión judía como máxima expresión del idealismo, como cualquier otra religión, la cristiana o el islam. Pero los criticamos en tanto que es la máxima expresión del idealismo, porque eso es la religión, la máxima expresión de idealismo. Bien, y nosotros no vamos a criminalizar al religioso por el mero hecho de ser religioso, por supuesto que no. Lógicamente nosotros defendemos la libertad de culto, pero siempre defenderemos la separación de Estado e Iglesia, o Estado y religión. Defenderemos el laicismo y la secularización, y haremos propaganda atea y científica, en pro de concienciar a la gente y que la religión, en un momento determinado de la historia, pierda su sentido. Pero eso no pasa por criminalizar al religioso, y nosotros no criminalizamos al judío por el mero hecho de su carácter religioso judío. Pero sí criticamos al sionista por formar parte de un proyecto imperialista y por ir a una tierra ajena a colonizar y a practicar un colonialismo de ocupación con la legitimidad del medio mundo imperialista. Esta es realmente la visión que tienen los comunistas, o que han de tener los comunistas respecto al sionismo, y estas son las críticas que debemos hacer. Porque la gente está muy perdida con la cuestión de Israel y del sionismo. Y el Estado de Israel realmente es injustificable. Bien, y lo que hay que defender es la integración de los judíos allí donde estén, sin discriminarlos. Bien, así que, bueno, camaradas, espero que hayáis entendido cuáles son realmente las críticas revolucionarias y marxistas al sionismo, y sobre todo, no asociéis el judaísmo con el sionismo, porque así el sionismo vence. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes, y seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!